veintitantos subproductos que se puede obtener. O sea, hoy en día, para hacer un producto lácteo, tú puedes ir directamente a los caseinatos, puedes ir directamente a las materias primas específicas, a los sueros, ¿cierto? Con diferentes calidades, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hoy en día tú ya tienes la capacidad de obtener justamente esos subproductos, ¿ya? Pero eso es para desarrollar diferentes tipos de productos. Bueno, Guatemala en este caso no se queda atrás celebrando ese día, ¿cierto? Se los comento así porque yo trabajo con el sector lácteo, ¿cierto? Y celebramos en el mes de junio el mes de la leche. Y se realizan algunas actividades, ¿cierto?, de promoción para fomentar el consumo, ¿ya? Entonces, la pregunta es, ¿por qué tomar leche? ¿Qué características tiene la leche? Muy buena fuente de calcio, pero hoy en día dicen que la almendra también tiene una buena fuente de calcio. ¿Habrá alguna diferencia? Disponibilidad. La biodisponibilidad, ¿cierto? La biodisponibilidad es importante, porque no es lo mismo algo de origen animal que algo de origen vegetal. La biodisponibilidad es diferente. Pongámonos en el caso, yo tengo, por ejemplo, 200 miligramos de calcio de origen animal y 200 de origen vegetal. Se ven muy parecidos, pero cuando yo lo consumo, mi organismo lo va a absorber, ¿cierto? Y a esa absorción, a biodisponibilidad, ¿qué tan biodisponible? Entonces, para nosotros que somos humanos, que somos de origen animal, es más fácil absorber y absorbemos más lo de origen animal, porque compatibiliza más con nuestro sistema que lo de origen vegetal. Entonces, a pesar de tener la misma cantidad, aprovechamos más lo de origen animal que lo de origen vegetal, absorbe menos. Y el precio también, porque el de almendras es mucho más caro que 3 veces. Y el precio también. Exactamente. Pero específicamente, ¿por qué más? ¿Por qué más tomamos leche? Hidrata. Hidrata, es una muy buena fuente de hidratación. ¿Cuánto de agua tiene la leche? 80. A 92. Bueno, ¿a quién le pagan por los sólidos aquí? Para tener bien claro los porcentajes. Normalmente, ¿qué es lo que hace una industria que compra leche? La industria que compra leche, por ejemplo, si uno dice, yo hago quesos, ¿qué me interesa de la leche? La proteína. La proteína es la que me interesa, porque y no todas las proteínas, sino que una en específico, que es la caseína, ¿cierto? Pero me interesa la proteína porque la proteína es la que coagula y se forma el queso. Si yo soy una empresa de helados, ¿qué me interesa de la leche? Probablemente me interesa la grasa, ¿cierto? Porque la grasa lo ocupo como una materia prima para darle la cremosidad a los helados. ¿Me interesa la proteína? No, me interesa la grasa, ¿cierto? Si yo soy una empresa que vende leche, probablemente no me interesan muchos aspectos, ¿cierto? Sino que una leche estandarizada, ¿cierto? A lo mejor puedo ocupar la grasa para hacer otras cosas, pero dependiendo del tipo de industria es lo que me interesa de esa leche. Y yo voy a pagar por eso. Entonces yo pago por esa calidad. Entonces, ¿qué es lo que interesa de la leche? Son normalmente los sólidos, los famosos sólidos totales o los sólidos no grasos o sólidos grasos, ¿cierto? Que en este caso es parte del juego de la leche. Ahora, cuando sacamos cuenta, nos damos cuenta de que la leche tiene aproximadamente un 88-87% de agua y el 12-13% sólidos totales que tiene esa leche.
Entonces resulta de que la maravilla está justamente en ese 12%. Ahí es donde pasa todo. Todos los componentes que se obtienen de la leche está justamente de ese 12%. Porque ahí justamente están las proteínas, está la grasa, ¿cierto? Está la lactosa, ¿cierto? Como los grandes componentes de esta leche, ¿cierto? Es que eso, compañero, dice, la leche es un hidratante. ¿Por qué? Porque prácticamente el 88% es leche, ¿cierto? O sea, es agua, disculpen. Pero depende, se pueden hacer muchas cosas. Entonces, ¿por qué más tomar leche? Hidratante, una buena fuente nutricional, tiene calcio, vitaminas, muy bien, ¿cierto? Porque dice que la leche incluye la fuente de nutrición más completa conocida por el hombre. Así de simple, ¿cierto? Entonces, ¿qué es esta famosa leche? Dice, la leche es uno de los alimentos más completos que se encuentra en la naturaleza, por ser rica en proteínas, grasas, vitaminas y minerales, los cuales son necesarios para la alimentación humana, ¿cierto? La proteína de la leche contiene una gran cantidad de aminoácidos, ¿cierto?, que son la base de las proteínas. Estos aminoácidos son esenciales para el ser humano, ¿cierto?, necesarios para el organismo humano y que no pueden sintetizar. En esencia, cuando hablamos de proteínas están por aminoácidos, pero hay aminoácidos que son esenciales y no esenciales. Cuando hablamos de aminoácidos esenciales, en esencia son los aminoácidos que nosotros necesitamos consumir de los alimentos, ¿ya? Entonces, la proteína que se encuentra en mayor proporción en la leche es la famosa caseína. La caseína, si hablamos de proteínas, prácticamente la mayoría corresponde a la caseína, siendo que también están las proteínas séricas, ¿cierto?, como parte de la configuración de las proteínas. Estas vitaminas, dice, entre las vitaminas que se contienen está la vitamina B12, que es la riboflavina, la B1, que es la tiamina, y las vitaminas A, D, E y K, que son liposolubles. Esto quiere decir de que en esencia se necesita la grasa de la leche para que éstas puedan ser absorbidas, ¿ya? Y entre los minerales, la mayor cantidad están asociados al calcio y al fósforo, ¿cierto? Su contenido de grasa se debe principalmente a los triglicéridos. Esa es parte de la conformación de la leche. Entonces, cuando nos damos cuenta, es una muy buena fuente de proteína, ¿cierto? La proteína nos sirve justamente para nuestro desarrollo muscular, ¿cierto? Tenemos una muy buena fuente de grasa, ¿cierto?, que también esas grasas nos ayudan a absorber las vitaminas, ¿cierto? También hay un porcentaje de ¿cómo se llama?, de azúcares, que en este caso podría ser la lactosa, que nos ayuda justamente a dar. Y también tenemos minerales que son necesarios para fortalecer huesos y funciones fisiológicas del ser humano, ¿cierto? ¿Por qué la leche? Tiene agua, proteínas de alto nivel biológico, ¿cierto?, las grasas, los azúcares, los minerales y las vitaminas, ¿cierto? Perfecto. ¿Cuáles son estas características organolépticas de la leche? Dice el olor de la leche fresca es ligeramente perceptible, ¿cierto? O sea, ¿ya han sentido el olor? ¿Qué olorcito tiene? Pueden asociar. Tiene un dejo dulce, ¿sí?, la presencia de lactosa. Ya, muy bien. ¿Qué más? Un aroma suave. Un aroma suave, ya, muy bien. ¿Qué más? Trasládense a la finca, al vasito de leche, ahí cuando se le queda el bigote. Bueno, que adquiere el sabor y
También de la alimentación de la vaca. Muy bien, depende, ¿cierto? Absorbe, ¿cierto? Cabal. Entonces, sí, hay características típicas, ¿cierto? Y nuevamente, ¿qué pasa? Sin embargo, la leche está ácida o contiene bacterias coliformes. Si esta llegara a estar ácida o contiene bacterias coliformes, adquiere un olor característico a un establo o estiércol de vaca, ¿cierto? Por lo cual se le da el nombre de olor a vaca. Eso quiere decir cuando la leche no ha tenido un buen manejo y se ha contaminado, ¿cierto? Sabor. La leche fresca tiene un sabor medio dulce, neutro, debido a la que contiene, ¿cierto? Aquí hay algunas específicas, ¿cierto? Asociadas a parámetros físicos. La leche es un líquido, como lo decíamos, un 88% aproximadamente de agua y el resto son sólidos. Entonces nosotros, por ejemplo, podemos medir la gravedad específica de la leche, porque la leche puede ser adulterada, ¿cierto? O sea, nosotros tenemos un líquido blanco, si le agregamos más agua, se va a seguir viendo blanca, ¿cierto? O se le pueden agregar otros líquidos, ¿cierto? Para alterar esta leche. Sin embargo, si vamos conociendo cuáles son los parámetros, nos vamos a dar cuenta de si hay adulteraciones o no hay adulteraciones, ¿cierto? Entonces, la gravedad específica es una medida que nos ayuda a identificar la densidad de la leche. Dice, oscila entre 1.28, o sea, 1.028 y 1.034, expresada en grados de densidad. Al determinar la densidad de la leche con un lactodensímetro, ¿cierto? Que en este caso pueden ser bastante básicos, ¿cierto? Uno puede poner un frasquito, ¿cierto? Con la leche y le pone el densímetro, que en este caso es un aparatito que lo vamos a ver después, ¿cierto? Y ahí uno puede ver justamente la gravedad específica ¿cómo se llama?, de la leche. O también en este caso hay equipos que son portátiles, ¿cierto?, que uno pone una muestra de leche y te tiran justamente aproximadamente como 6 parámetros, ¿cierto?, dentro de la proteína, la grasa, los sólidos totales, el punto crioscópico y la densidad de la leche. Entonces, de esa manera tú ya con solamente esos datos te permite tomar decisiones y darte cuenta cómo está la calidad de tu leche, ¿ya? ¿Eso influye dependiendo del alimento del animal? Sí, nuevamente, hay, como les digo, hay muchas variables. Hay razas especializadas en leche, ¿cierto? ¿Cuáles son las más características? Jersey, Holstein, y ahora está apareciendo el Beer lechero, ¿cierto? Y están las cebuinas, que en este caso son ¿cómo se llama? Mezclas, ¿cierto? Están apareciendo o hay diferentes razas, pero esas diferentes razas dan diferentes concentraciones de sólidos. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen una Holstein, que es la blanco con negro, ¿cierto? Que es una vaca más grande, que da más volumen, ¿cierto? Más volumen de leche, pero da más bajo sólido. ¿Cómo se llama? La Jersey es una vaca, la cafecita, que es más chiquita, es más dócil, ¿cierto? Da menos leche, pero da más concentrados los sólidos, ¿cierto? Da más porcentaje de proteína, más porcentaje de grasa, pero también depende mucho de la alimentación. Entonces, si yo tengo un buen manejo de alimentación, voy a lograr optimizar los sólidos. Entonces, depende mucho de varios factores: raza, alimentación, manejo, entre otros, ¿cierto? La cantidad de sólidos que yo pueda obtener, ¿sí? O sea que una leche de Jersey de Holstein va a pesar diferente. Su densidad va a ser diferente. Ya, muy bien. Podría ser diferente por la cantidad de sólidos, exactamente. Porque el agua generalmente está en 1, ¿cierto? Y a medida de que si yo le agrego, por ejemplo, le agrego más sólidos, va en este caso a variar la densidad, ¿cierto? Entonces va a empezar a aumentar. Entonces por eso siempre está sobre un poco más que el agua. ¿Por qué? De que tiene un porcentaje de sólidos, ¿cierto? Entonces la densidad es un poquito arriba del agua. Entonces si yo tengo ese estándar, ¿cierto? Y de repente
la densidad es muy cercana al agua, bueno, ¿qué pasó? ¿Tiene menos sólidos o se diluyeron? ¿Cierto? 1.